El jefe de la ONU culpa parcialmente a Israel por el ataque de Hamás. Hola, bienvenidos a Jazz Productions. Antes de darle esta noticia, quiero decirle que tenga cuidado con lo que los medios locales e internacionales dicen en muchas ocasiones en cuanto al conflicto entre Israel y Hamás, entre otras cosas. Muchos de esos medios no están informando a la población con la realidad del asunto. Muchas personas están absorbiendo lo que las redes sociales y en sus conversaciones privadas escuchan sobre Israel, pero mucha de esa información no es veraz. Una conversación que se escucha es que Hamás está actuando debido a la opresión del gobierno israelí, y ese es un argumento muy común hoy en día. Lastimosamente, los medios no explican a la gente sobre esta realidad. No debemos hacer juicios en base a una percepción equivocada. Quiero decirle que lo que está sucediendo en Gaza no es a raíz de una opresión por parte del gobierno de Israel. No. Mire, Israel no gobierna Gaza. Israel hizo un proceso de desalojo en Gaza en el año 2005. En ese año, el gobierno instruyó a la población israelí que desalojar Gaza sería una muestra de confianza a la población de Palestina, que los judíos sí desean la paz. De esa manera, Israel permitió que los palestinos se autogobiernen. Aunque algunos judíos no estuvieron de acuerdo, la mayoría sí lo estuvo. Con esa decisión, demostraron su buena voluntad para avanzar en su proceso de paz. El gobierno de Israel instruyó a sus soldados que entraran a Gaza y desalojaran a fuerza a los pocos judíos que estuvieron en desacuerdo, que vivían en Gaza. Así que desde 2005 el gobierno israelí no está en Gaza. Entonces, ¿por qué siguen diciendo que el gobierno de Israel oprime a los ciudadanos en Gaza si él no los gobierna? El gobierno de Gaza es Hamás. ¿Por qué el mundo prefiere votar su inteligencia o la razón moral y no se ponen a investigar? Investiguen aún la Biblia y vayan uniendo todas las piezas de este asunto. He escuchado a medios de comunicación usar el término combatientes en vez de terroristas para referirse a Hamás. A una persona que estudió medicina se le llama doctor. A una persona que estudió derecho se le llama abogado. A un genocida sin piedad se le llama terrorista. Pero no es de extrañar que en la actualidad el mundo piense hipócritamente. Pero Dios destruirá al hipócrita. ¡Ay de a los que llaman a lo malo bueno y a lo bueno malo! Que tienen las tinieblas por luz y la luz por tinieblas. Que tienen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo, dice el Señor. Hoy el mundo ve las atrocidades que comete Hamás y no dicen nada. Pero cuando una nación defiende su población como un padre que defiende sus hijos, los injurian diciendo que el malo es quien pone sus muertos, en este caso Israel. La gente no sabe qué realmente es Hamás. No sé qué se imaginan sobre este grupo terrorista. Pero créame, nadie desearía tenerlos como vecinos. Sé lo que es vivir bajo el fuego constante, ya que en Honduras hay una firme lucha entre pandillas que atemorizan la sociedad de mi país. Cuando el presidente Bukele arrestó a todos los terroristas de su país, muchos hipócritas no estuvieron de acuerdo, incluyendo los derechos humanos. En respuesta, Bukele dijo: si tanto los aman, se los llevo a vivir con ustedes. Pero ¿quién defiende a los indefensos? ¿Quién defiende sus derechos humanos? Aquellos que sufren un asalto en un autobús, etcétera. ¿Cuántas veces los medios dicen que Hamás son militantes en vez de terroristas? Lo correcto es decir que son terroristas. Ellos son el gobierno de Gaza. En su constitución, la ideología de Hamás dice que ellos están haciendo la guerra contra los infieles y no desean un Estado palestino junto a un Estado judío, sino limpiar todo el Medio Oriente de un Estado judío. Pero, ¿por qué los medios de comunicación tienen la mala práctica de abandonar su responsabilidad profesional periodística? Hay periodistas, al igual que los políticos, que hacen la función de un actor público.
responden bajo un discurso elaborado por otras personas y los argumentos escritos en esa oratoria no es del pensamiento del que lo está leyendo. Muchas veces los periodistas y políticos leen algo que no tiene ningún valor informativo. A esto se le llama gramática política. Los periodistas dicen lo que la teleapuntador dice que digan y en el caso de los presidentes, dicen lo que está escrito en el discurso. La cuestión es que si no lo hacen así, de otra manera se desprestigian tanto que ya no pueden actuar. Pero en los hechos, ellos piensan diferente a lo que está escrito en ese discurso. La gramática política es el conjunto de reglas que rigen lo que pueden decir y lo que no pueden decir antes y después, en qué orden se debe hacer, qué afirmaciones pueden combinar y qué no. O sea, muchas veces los periodistas y presidentes dicen cosas a la fuerza y muchas veces esas cosas que dicen están fuera del contexto histórico o del contexto actual. Le he comentado todo esto porque, al igual que muchos en el mundo, estamos muy molestos por las cosas que se dicen a favor del terrorismo. Y es que el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, a pesar de que pidió la liberación inmediata de todos los rehenes israelíes y un alto el fuego inmediato, dijo que habían claras violaciones del derecho internacional humanitario en Gaza. Empujó a la ONU al centro del escenario de la guerra entre Israel y Hamás y, aunque hizo demandas a Hamás, acusó a Israel de ocupar a los palestinos. Escuche lo que Antonio Guterres dijo: nada puede justificar matar, herir y secuestrar deliberadamente a civiles o el lanzamiento de cohetes contra los objetivos civiles. Todos los rehenes deben ser tratados humanamente y liberados inmediatamente y sin condiciones. Pero miren lo que también añadió: es importante reconocer que los ataques de Hamás no ocurrieron en el vacío. El pueblo palestino ha sido sometido a 56 años de ocupación asfixiante. Mire cómo culpa a Israel parcialmente este varón. Es por eso que el representante permanente de Israel ante la ONU, Higel Ergan, exigió que el secretario general se disculpara o dimitiera. Ergan dijo: hoy le pedimos que se disculpe. No hay justificación para la existencia de este edificio. Este edificio fue establecido para prevenir atrocidades. ¿Cómo puede el secretario general, con sus palabras, justificar de alguna manera las atrocidades terribles que ocurrieron contra civiles inocentes? El secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que la posición de Estados Unidos es clara. Un día después de la liberación de 2 rehenes más, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Eli Cohen, recordó a los periodistas en la ONU los cientos de rehenes israelíes que Hamás aún mantiene. Eli Cohen dijo: también estamos aquí para llevar la voz de las más de 220 personas que fueron secuestradas. Tengo detrás de mí, aparte de sus familias, que se unieron hoy al Consejo de Seguridad. Decimos claramente y en voz alta: tráiganlos a casa, son civiles. El portavoz del Consejo Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, dijo que está claro quién inició el conflicto, John Kirby. El presidente ha hablado muy claramente y creo que con mucha contundencia sobre quién tiene la culpa del 7 de octubre. Es Hamás, no son los israelíes, no es el pueblo israelí inocente el que fue masacrado yendo a un festival de música. Es Hamás. Planearon esto durante muchos meses, tal vez incluso durante un año. Hamás tiene la culpa, dijo John Kirby. Hamás continúa lanzando cohetes contra Israel. Entonces, ¿qué tiene que hacer Israel? Responder atacando objetivos de Hamás en Gaza. Las fuerzas israelíes todavía están preparando la invasión terrestre a Gaza y las tensiones siguen siendo altas en la frontera norte con el Líbano entre Hezbollah e Israel. No es cuestión de que solo lo atacan unos, lo atacan todos. Ese es el problema, hermanos. Una nación tan pequeña defendiéndose ante un montón de leones que están alrededor. Pero esa nación pequeña ruge como un verdadero león.
Tanto Hamas como Hezbollah están financiados, entrenados y equipados por Irán. Los israelíes que sirven en el frente dicen que Israel no está en contra de los palestinos. Ricardo Moreno, un soldado retirado, dice que Hamas es una organización terrorista peor que ISIS. El pueblo palestino no tiene que ver nada con eso, dijo. No es culpa de ellos, es Hamas. Vamos a destruir a Hamas, los vamos a eliminar y luego hablaremos de un alto el fuego. El soldado Shahin Malekspin señaló: escucho a la gente hablar de un ajuste de cuentas y decir, bueno, ¿a cuántos eliminaron ustedes exactamente? ¿Deberíamos actuar exactamente como ellos ir e invadir un festival y entrar y eliminar vidas inocentes y tomar rehenes? No. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el verdadero pensamiento, que es cumplir con nuestra misión, restaurar la seguridad, desmantelar la amenaza. Amigos y hermanos, estamos viviendo una gran tensión en el mundo. Muchos de nosotros estamos consternados no solo por este conflicto, sino porque a medida que Jesús regresa, la iglesia está más corrompida que nunca haciendo celebraciones paganas como Halloween. Pastores perversos y congregaciones ciegas están al borde del infierno. Solo porque Jesús Adrián Romero defiende la idolatría y la diabólica celebración de Halloween, muchos pastores apóstatas siguen sus malvados consejos de ponerse un disfraz y salir a las calles y enviar a sus hijos disfrazados de demonios y brujas. Pero la Biblia a mí me dice que Cristo viene por una manada pequeña sin mancha y ni arruga, y también me dice que una gran multitud sale de la gran tribulación, pero que tuvieron que pagar con sus vidas a través de las atrocidades de este infierno en la tierra, la tribulación. Al igual que las personas del mundo, ciegos en cuanto a la realidad del amor de Dios por su pueblo Israel, así hay muchos cristianos creyendo que están en la verdad, pero están perdidos y engañados. Israel se apartó de Dios, la iglesia también lo ha hecho. A Dios gracias, no todos. Pero ambos serán disciplinados, y al que reciba con amor la disciplina y se humille, Dios lo restaurará y no lo cortará. Pues si Dios no perdonó a las ramas originales, tampoco le perdonará a usted. Fíjese en que Dios es bondadoso, pero también es severo. Es severo con los que desobedecen, pero será bondadoso con usted si sigue confiando en su bondad. En cambio, si usted deja de confiar, usted también será arrancado por completo. Y si el pueblo de Israel abandona su incredulidad, volverá a ser injertado. Pues Dios tiene poder para volver a injertarlo en el árbol. Usted, por naturaleza, era una rama cortada de un olivo silvestre. Por lo tanto, si Dios estuvo dispuesto a ir en contra de la naturaleza al injertarle en un árbol cultivado, Él estará mucho más dispuesto a injertar las ramas originales en el árbol al que pertenecen. Así que, hermanos, entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos de ustedes mismos. No son mis palabras, son las palabras del apóstol Pablo dadas en Romano 11:11 al 35. Dios le bendiga, hermanos. Just Productions. Brillando en la red.